¿Sabes esa sensación cuando un recuerdo te golpea tan fuerte que casi te deja sin aliento? Así me siento cada vez que pienso en nuestra antigua casa de 2 pisos. No era nada especial, solo una típica casa suburbana con pintura descascarada y ese escalón chirriante en las escaleras que todos sabían que debían saltar. Pero vaya, el peso de los recuerdos que guarda ese lugar, todavía me afecta a veces. Tenía 6 años cuando nació mi hermana Fernanda. 6 años y ya estaba aprendiendo que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. Mirando hacia atrás ahora, puedo señalar ese momento como cuando todo cambió, cuando pasé de ser solo Valeria a ser la hermana de Fernanda, con todo el equipaje que eso conllevaba. Desde el primer día, Fernanda era diferente. Especial, dirían Carmen y Javier, mis padres, con voces suaves y reverentes como si estuvieran hablando de algún artefacto precioso en lugar de una bebé que simplemente se resfriaba un poco más fácilmente que la mayoría. Cada estornudo, cada ligera fiebre se convertía en una gran emergencia familiar. Te lo juro, a veces creo que la habrían envuelto en plástico de burbujas si hubieran podido. Recuerdo ese día, Dios, debía tener alrededor de 12 años, cuando todo realmente encajó en su lugar para mí. Fernanda había llegado de la primaria con nada más que una nariz mocosa. ¿Sabes? El tipo de cosa que le da a todos los niños durante la temporada de gripe. Pero en nuestra casa, pensarías que había contraído la peste o algo así. Todavía puedo escuchar la voz de mi papá, aguda y enojada en nuestra cocina, esto es tu culpa, Valeria. Dejaste la puerta abierta demasiado tiempo cuando te fuiste a la escuela esta mañana, ¿no es así? Ahí estaba yo, todavía con mi uniforme escolar, probablemente con la tarea que mandóme un hoyo en la mochila, simplemente, parada ahí. A través de la puerta de la cocina, podía ver a Fernanda desparramada en el sofá, viendo caricaturas y ocasionalmente sorbiendo la nariz, totalmente despreocupada por el drama que se desarrollaba debido a su nariz mocosa. ¿Quieres saber la parte realmente retorcida? La mitad de su clase tenía el mismo resfriado. Se estaba propagando por la escuela como un incendio, como suelen hacer estas cosas. Pero intenta decirle eso a mis padres. No, de alguna manera tenía que ser mi culpa. Siempre era mi culpa. Lo siento, papá, recuerdo susurrar, aunque lo siento era lo último que estaba sintiendo. Lo que sentía era esta ardiente mezcla de frustración e injusticia que se volvería demasiado familiar con los años. Lo siento no mantiene a tu hermana saludable, ¿verdad? Se pasó las manos por el pelo, esta cosa que siempre hacía cuando estaba decepcionado de mí, lo cual era, bastante seguido, en realidad. Estás castigada este fin de semana. Tal vez eso te ayude a recordar ser más responsable. Así que mientras mis amigas estaban en el centro comercial ese fin de semana, probablemente probándose ropa y riendo sobre chicos, yo estaba atrapada en mi habitación, escuchando a Fernanda reír de cualquier programa que estuviera viendo abajo. La ironía no se me escapaba ni siquiera entonces, supuestamente estaba lo suficientemente enferma como para que me castigaran, pero lo suficientemente bien como para pasar el fin de semana divirtiéndose. Así funcionaban las cosas en nuestra casa. Todo giraba alrededor de las necesidades de Fernanda, la comodidad de Fernanda, la felicidad de Fernanda. ¿Y adivina quién tenía que ser el elenco de apoyo, el equipo técnico y el suplente todo en uno? Tu servidora. A medida que crecimos, la división del trabajo en nuestra casa se volvió cristalina. Mientras otros niños de mi edad se unían a clubes o salían después de la escuela, yo básicamente dirigía un equipo de mantenimiento doméstico de una sola persona. La voz de mi mamá se convirtió en este constante telón de fondo de mi vida. Valeria, la sala necesita aspirarse. Valeria, ¿ya hiciste la lavandería? Valeria, asegúrate de sacudir bien el polvo. Ya sabes cómo se ponen las alergias de Fernanda. Nunca olvidaré esa tarde de verano que realmente lo dejó todo claro. Estaba doblando lo que parecía ser la millonésima carga de ropa, el sudor goteando por mi espalda porque nuestro aire acondicionado estaba teniendo uno de sus momentos. Mientras tanto, Fernanda estaba desparramada en el sofá, totalmente absorta en algún drama adolescente en la televisión, viéndose cómoda como podía estar. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz neutral mientras doblaba otra de las camisetas de diseñador de Fernanda, ¿por qué Fernanda no tiene que ayudar con ninguna de las tareas? La mirada que me dio mi mamá, todavía puedo verla. Parte orgullo, parte manipulación, todo envuelto en este pulcro paquetito de culpa. Tu hermana tiene un sistema inmunológico débil, Valeria.
Los doctores dicen que no debe esforzarse demasiado. Luego vino el golpe final, entregado con esta sonrisa empalagosamente dulce. Además, tú ya eres tan buena en estas cosas. Traducción, eres la confiable, la responsable, en la que podemos descargar todo porque lo aguantarás. Y vaya que lo aguanté. Los golpes siguieron llegando durante nuestros años escolares. ¿Fernanda sacó una D en matemáticas? De alguna manera eso era mi culpa porque deberías haberla ayudado a estudiar mejor. ¿La solución de papá? Otra semana añadida a mi interminable desfile de castigos. Fernanda rompió la taza de café favorita de mamá, ¿sabes? Esa con las rosas pintadas a mano que había tenido desde antes de que naciéramos. Adivina a quién culparon por no vigilarla lo suficientemente cerca. Pero el incidente que realmente se lleva el premio ocurrió cuando yo tenía 16 años y Fernanda 10. Había pasado meses cuidando a los niños de los vecinos, ahorrando cada dólar que ganaba para comprar este precioso suéter color crema. No era nada fancy según los estándares de hoy, pero para mí a los 16 años, era todo. Primera pieza de ropa que era verdaderamente mía, no una prenda heredada o algo práctico que mamá había elegido. Entonces un día, llegué a casa y encontré a Fernanda usándolo, con una enorme mancha de jugo de naranja justo en el frente. Cuando me quejé con mamá, ¿sabes qué dijo? Valeria, deberías haberlo puesto donde ella no pudiera alcanzarlo. Ya sabes lo descuidada que puede ser. Ese fue mi punto de quiebre, o al menos, el primero. Fue cuando empecé a soñar con la universidad, con escapar. Cada castigo injusto, cada doble estándar, cada vez que Fernanda se salía con la suya mientras yo era culpada, canalicé todo eso en mis estudios. Mis maestros notaron mi dedicación, mis calificaciones eran excelentes, pero incluso eso de alguna manera se torció para resaltar las luchas de Fernanda. ¿Ves qué fácil es para Valeria? Mamá le diría a Fernanda, como si mi arduo trabajo fuera solo algún don natural con el que había nacido. Solo necesitas esforzarte más, cariño. Pero aquí está la cosa, Fernanda nunca tuvo que esforzarse más porque siempre había excusas listas para por qué no podía tener éxito. ¿Y adivina quién siempre estaba ahí para compensar sus deficiencias? El día de la graduación de la preparatoria, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Ya había aceptado que la universidad no estaba en mi futuro. Seamos realistas, no exactamente nadábamos en dinero, y cualquier ahorro obviamente iría a la educación de Fernanda, ¿verdad? Estaba mirando anuncios de trabajo en la cafetería local, planeando tomar algunas clases en el colegio comunitario. Pero esa tarde, después de que todas las ceremonias de graduación terminaron, mamá y papá me llamaron a la sala. Fernanda también estaba ahí, desparramada en su lugar habitual en el sofá, jugando con su teléfono como si esta fuera solo otra aburrida reunión familiar. Valeria, siéntate, dijo papá, su voz inusualmente seria. Necesitamos hablar sobre tu futuro. Mi estómago dio un extraño vuelco. Aquí viene, pensé. La conferencia sobre la responsabilidad, sobre ayudar a la familia, sobre poner mis sueños en espera, ya sabes, el álbum de grandes éxitos de toda mi infancia. Pero entonces mamá hizo algo que me desconcertó por completo, sacó un sobre de su bolso. Hemos estado ahorrando, dijo, deslizándolo a través de la mesa de café. Mis manos temblaban mientras lo abría, y juro que mi corazón casi se detuvo. Dentro había un estado de cuenta bancario mostrando una cuenta a mi nombre con suficiente dinero para 4 años en la universidad estatal. Me quedé ahí sentada, mirando los números, tratando de darle sentido. Pero pensé. Balbuceé, mirando entre ellos y el papel en mis manos como si uno de ellos pudiera desaparecer si parpadeaba. Mamá miró brevemente a Fernanda, quien hacía su mejor esfuerzo por pretender que no estaba escuchando. Podemos ver lo bien que te está yendo, explicó, su voz cuidadosa. Y Fernanda, bueno, la universidad podría no estar en su futuro. Pensamos que este dinero sería mejor gastado en ti. Me sentí como si hubiera entrado en algún universo paralelo. Por primera vez en mi vida, estaba recibiendo algo que Fernanda no. Se sentía extraño, casi incorrecto, como ponerse los zapatos de otra persona. Pero entonces papá se inclinó hacia adelante, sus codos sobre sus rodillas, y reconocí esa mirada en sus ojos. Siempre había un truco, ¿verdad? Necesitamos que nos prometas algo, dijo, su tono volviéndose severo. Cuando termines la universidad y consigas un buen trabajo,
ayudarás a la familia. No te olvides de tu hermana. Por supuesto, dije rápidamente, todavía aturdida por este giro de los acontecimientos. Lo prometo. Fernanda de repente salió furiosa de la habitación, azotando su puerta arriba. Mamá solo suspiró pero no la siguió, un marcado contraste con cómo usualmente mimaban cada uno de sus estados de ánimo. Mirando hacia atrás ahora, debería haberlo visto como la primera señal de alarma de muchas por venir. Ese otoño, empaqué mis maletas y me dirigí a la Universidad Estatal, a 3 estados de distancia. La distancia se sentía como libertad. Por primera vez en mi vida, podía abrir ventanas sin preocuparme de que alguien se resfriara. Podía estudiar sin ser interrumpida para ayudar con las tareas o cuidar a Fernanda. Podía simplemente ser. 2 meses antes de la graduación, recibí una oferta que no pude rechazar, un puesto en Montoya y Asociates, una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. El salario era excelente, la oportunidad era dorada, y por una vez, mis padres fueron sorprendentemente comprensivos sobre que no regresara a casa. Encontré un departamento decente no lejos de la oficina y me establecí en mi nueva vida. Mantuve contacto regular con mi familia, llamándolos cada fin de semana. Nuestras conversaciones usualmente se centraban en Fernanda, como todavía estaba encontrándose a sí misma después de la preparatoria, sin trabajar, sin ir a la universidad, solo existiendo. Pero por primera vez en mi vida, yo no era responsable de arreglar esa situación. 3 años después de empezar en Montoya y Asociates, recibí esa llamada de mamá. Ya sabes cuál, ese tono de voz que inmediatamente hace que tu estómago se hunda porque sabes que quieren algo. Estaba revisando reportes trimestrales cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Valeria, cariño, comenzó, su voz dulce como la miel. ¿Sabes que Fernanda ha estado teniendo tantas dificultades para encontrar trabajo? Cerré los ojos, ya sabiendo hacia dónde iba esto. Tu empresa es tan exitosa. ¿No podrías dar una buena palabra por tu hermana? ¿Tal vez conseguirle un puesto ahí? Es muy inteligente, ya sabes eso. Mi estómago se retorció en nudos. ¿Cómo podría explicar que Fernanda, que no había trabajado un día en su vida y no había ido a la universidad, no pasaría ni la primera ronda de solicitudes en una firma como Montoya y Asociates? Bueno, dije cuidadosamente, tratando de navegar este campo minado, tenemos algunas vacantes. Déjame enviarle el formulario de solicitud a Fernanda para que pueda ver cuáles son los requisitos. Esa tarde, reenvié el formulario de solicitud estándar al correo electrónico de Fernanda. Los requisitos eran cristalinos: título universitario requerido, dominio de sistemas SAP y Oracle, fluidez en 2 idiomas extranjeros además del inglés, preferentemente mínimo 5 años de experiencia relevante. Después de eso, mamá dejó de preguntar sobre conseguirle un trabajo a Fernanda en mi empresa, pero la vida tenía otros planes para dejarme caer bombas. Trabajé duro, obtuve 2 ascensos y comencé a construir una cuenta de ahorros decente. La idea de comprar mi propio lugar comenzó a tomar forma, no más renta, un lugar que verdaderamente pudiera llamar mío. Finalmente estaba viendo mis sueños materializarse, una decisión cuidadosa a la vez. Entonces vino la visita a casa. Habían pasado 2 años, y honestamente, la casa se veía más pequeña de lo que recordaba, como un set de televisión de un programa que amabas de niño pero que ahora parece barato y artificial. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares, y ahí estaba Fernanda, desparramada en el mismo sofá, deslizando su dedo por el teléfono como si el tiempo se hubiera detenido. Durante la cena, compartí mis planes, empujando mis chícharos alrededor del plato nerviosamente. He estado ahorrando. Estoy pensando en comprar un departamento. El mercado está bueno ahora, y con mi puntaje crediticio, podría obtener una tasa de hipoteca decente. La mesa se quedó en silencio. Mamá y papá intercambiaron una de esas miradas, ya sabes de qué tipo, donde toda una conversación sucede sin una sola palabra. Fernanda de repente se volvió muy interesada en su puré de papas. Una semana después, mamá llamó. Su voz era diferente esta vez, preocupada, casi desesperada. Valeria, cariño, necesitamos hablar, comenzó. Tu padre no está bien. Su espalda está actuando de nuevo, y ya no puede tomar esos turnos extra en el trabajo. Escuché mientras enumeraba sus problemas como artículos en una lista del supermercado: el techo con goteras, la plomería obsoleta,
paredes que necesitaban pintura. Cada problema venía con una etiqueta de precio adjunta, por supuesto. Apenas estamos llegando a fin de mes, dijo, su voz quebrándose con lo que ahora reconozco como emoción cuidadosamente practicada. Y después de todo lo que hicimos por ti, cariño, el dinero para la universidad, darte la oportunidad de una buena vida, ahora es tiempo de que ayudes a tu familia, Valeria. Te necesitamos. Ahí estaba, el recordatorio de mi deuda con ellos, la obligación que había prometido cumplir todos esos años atrás. El sueño de mi propio departamento parecía desvanecerse con cada palabra que mi madre pronunciaba. Después de esa llamada telefónica, pasé varias noches sin dormir pensando en la situación de mis padres. La culpa me carcomía como ácido. Aquí estaba yo, planeando comprar un departamento mientras ellos ni siquiera podían arreglar su techo con goteras. Finalmente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mamá un domingo por la mañana. He estado pensando en lo que dijiste, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Quiero ayudar. Voy a darte acceso a mi cuenta. Puedes gastar hasta 1,500 pesos por mes. Eso debería cubrir las reparaciones y ayudar con las facturas. El silencio en el otro extremo duró tanto que pensé que habíamos perdido la conexión. Entonces la voz de mamá regresó, espesa con emoción. Valeria, eso es tan generoso. Es una cantidad tan grande, probablemente ni siquiera necesitaremos tanto, solo lo suficiente para las reparaciones básicas y algunas compras. La guía a través de la configuración del acceso en su teléfono, sintiendo que estaba haciendo lo correcto, siendo la buena hija que me habían criado para ser. Solo recuerda el límite, le recordé. 1,500 pesos por mes. Por supuesto, me aseguró. Seremos muy cuidadosos con él. Poco sabía que estaba a punto de aprender qué tan cuidadosos serían con mi dinero. Los primeros meses transcurrieron lo suficientemente tranquilos, estaba ocupada en el trabajo, escalando la escalera corporativa, y apenas revisaba la actividad de la cuenta. Cuando le echaba un vistazo, veía lo que parecían retiros razonables, 700 pesos aquí, 800 pesos allá, mayormente ferreterías, tiendas de abarrotes y pagos de servicios. Parecía que realmente estaban siendo responsables con el dinero, tal como mamá había prometido. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar, como una marea silenciosa entrando antes de una tormenta. Las cantidades comenzaron a aumentar gradualmente, 900 pesos un mes, 1,100 pesos el siguiente. Traté de no preocuparme por ello. Después de todo, todavía estaban bajo el límite, y las reparaciones del hogar podían ser costosas, ¿verdad? Quería creer que estaban haciendo lo correcto. Tal vez por eso ignoré las primeras señales de alarma. Entonces llegó la notificación que lo cambió todo. Estaba sentada en una reunión, discutiendo proyecciones del cuarto trimestre, cuando mi teléfono vibró con una alerta que había configurado para compras grandes. Un cargo en Boutique Luna Dorada. Casi dejé caer mi teléfono ahí mismo en la sala de conferencias. Cuando la reunión finalmente terminó, abrí los detalles de mi cuenta, y ahí estaba en blanco y negro, una compra de 2,000 pesos en una de las tiendas de ropa más caras de su área. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mamá. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz nivelada, acabo de recibir una notificación sobre una compra de 2,000 pesos en Boutique Luna Dorada. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa, luego esta pequeña risa nerviosa que me revolvió el estómago. Oh, eso. Bueno, ya sabes que mi cumpleaños es el próximo mes, dijo, su voz anormalmente brillante. Vi este vestido absolutamente hermoso y pensé, bueno, me he estado sintiendo tan deprimida últimamente con todos nuestros problemas, solo quería darme un pequeño gusto. Está bien, dije, queriendo evitar una discusión pero sintiendo ese familiar nudo de ansiedad apretándose en mi pecho. Solo por favor apégate al límite que acordamos. Por supuesto, cariño, dijo rápidamente, luego añadió, por cierto, todavía estoy esperando mi regalo de cumpleaños de tu parte. No lo has olvidado, ¿verdad? Esa conversación activó todas las alarmas en mi cabeza. Algo no estaba bien, esto no era solo sobre un vestido. Esto era sobre algo más, algo que no estaba viendo todavía. Desde ese momento, comencé a revisar mi cuenta religiosamente, configurando alertas detalladas de transacciones en mi teléfono. Lo que vi me enfermó físicamente.
El patrón de gastos no solo estaba aumentando gradualmente, estaba explotando. Mamá había sobrepasado el límite de 1,500 pesos como si no existiera. Un mes fueron 2,000 pesos, luego 2,500 pesos, y antes de darme cuenta, algunos meses estaban llegando a 4,000 pesos. Mi cuenta de ahorros, que había estado nutriendo durante años con sueños de mi propia casa, se estaba encogiendo en lugar de crecer. Una noche, después de ver otra transacción grande, abrí mi cuenta en mi laptop y creé una hoja de cálculo. Los números estaban ahí en blanco y negro. En solo unos meses, habían gastado más de lo que yo había gastado en un año entero. Mientras tanto, yo estaba viviendo con un presupuesto, manejando un carro usado, comprando ropa en oferta y llevando mi almuerzo la mayoría de los días. Decidí que era hora de una visita a casa. Necesitaba ver estas mejoras del hogar por mí misma, entender dónde estaba realmente yendo todo este dinero. Mamá, dije durante nuestra siguiente llamada, tratando de sonar casual, estoy pensando en ir a casa el próximo fin de semana. Será agradable celebrar tu cumpleaños en persona y me encantaría ver ese vestido que compraste. Además, puedes mostrarme todas las reparaciones que han hecho en la casa. La pausa al otro lado de la línea fue ensordecedora. Cuando mamá finalmente habló, su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes. «Oh no, cariño, no vengas», dijo rápidamente. Realmente no me siento con ánimos de celebrar mi cumpleaños este año. Pero mamá, no he estado en casa en meses, y realmente me gustaría ver. No, me cortó bruscamente, luego inmediatamente suavizó su tono. Simplemente no es un buen momento, Valeria. Pero puedes enviar mi regalo de cumpleaños por correo si quieres. Esa llamada activó todas las alarmas en mi cabeza. Pasé toda la noche revisando 6 meses de estados de cuenta línea por línea. Cuanto más miraba, menos sentido tenía. Había cargos de tiendas donde sabía que mi madre nunca compraría, restaurantes que permanecían abiertos hasta las 2 de la mañana, bares que nunca había escuchado. Los gastos de reparación del hogar estaban ahí, pero eran minúsculos comparados con todo lo demás, 150 pesos en Home Depot, 200 pesos en una tienda de plomería. Estos eran eclipsados por cargos de boutiques de lujo, joyerías y tiendas de electrónicos. Alguien había comprado un smartphone de 1,200 pesos el mes pasado. Mi madre todavía usaba el mismo teléfono de tapa que había tenido durante años, diciendo que no necesitaba nada elegante. El patrón comenzó a emerger como una imagen enfocándose: bares para adolescentes, discotecas, tiendas de ropa de diseñador, tiendas de maquillaje, salones de uñas. Estos no eran los gastos de mis padres envejecidos que apenas podían llegar a fin de mes. Estos eran los gastos de alguien más por completo. Alguien joven. Alguien a quien le gustaba festejar. Alguien que tenía gustos caros sin ningún trabajo propio. Fernanda. La realización me golpeó como un golpe físico. Todas esas veces que mamá había hablado sobre el techo con goteras y la plomería rota, todas esas manipulaciones de culpa sobre ayudar a la familia, había sido una cortina de humo. Mis supuestamente luchadores padres no estaban usando mi dinero para reparar su casa. Estaban financiando el estilo de vida extravagante de mi hermana. Me sentí enferma del estómago mientras desplazaba transacción tras transacción. Un día de spa de 300 pesos. Una tarde de compras de 500 pesos en un outlet de diseñador. Cuentas de bar de 200 pesos varias veces por semana. Esta era la razón por la que mamá no quería que visitara. No había reparaciones importantes que ver, no había mejoras que mostrar. Solo Fernanda, viviendo la vida a costa mía mientras yo ahorraba centavos y posponía mis propios sueños. Pasé la siguiente mañana ensayando lo que diría, caminando por mi departamento con mi teléfono en mano. Mi corazón estaba acelerado, mis palmas sudaban, pero sabía que tenía que enfrentar esto directamente. Finalmente, alrededor del mediodía, hice la llamada. Mamá, dije tan pronto como contestó, mi voz más firme de lo que me sentía, necesitamos hablar sobre dónde está realmente yendo mi dinero. Hubo un largo silencio al otro lado, el tipo de silencio que dice mucho. ¿Qué quieres decir, cariño? Creo que sabes exactamente qué quiero decir. Tomé un respiro profundo, sintiendo años de emociones suprimidas subiendo a la superficie. Los bares, la ropa de diseñador, el nuevo smartphone, esos no son tus gastos, ¿verdad? Son de Fernanda. La escuché inhalar bruscamente, luego dejar salir un largo suspiro.
Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. No más palabras dulces, no más pretensiones. Bueno, ¿qué esperabas?, dijo defensivamente, sus verdaderos colores finalmente mostrándose. Somos familia. Fernanda también necesita cosas bonitas. No puede evitar no haber encontrado su camino todavía. Mamá, me mentiste, dije, mi voz quebrándose con dolor y enojo. Me dijiste que el dinero era para reparaciones de la casa. Usamos algo de él para reparaciones, me interrumpió, pero no había terminado. Valeria, tú tienes tanto y Fernanda tiene tan poco, continuó, su voz tomando ese tono manipulador que conocía tan bien. Además, ¿nos debes, o has olvidado quién pagó por tu elegante educación universitaria? Casi me río, había estado esperando esto, la carta de culpa definitiva. Pero esta vez, estaba preparada. De hecho, mamá, hice los cálculos anoche. Cada solo gasto de los últimos 2 años. ¿Te gustaría saber qué encontré? Abrí mi hoja de cálculo, aunque ya sabía los números de memoria. En los últimos 24 meses, han gastado 72,000 pesos de mi dinero. Eso es más de lo que tú y papá pagaron por mi matrícula universitaria más intereses. Así que no les debo nada más. La línea se quedó en silencio, luego sin otra palabra, mamá colgó. Casi en piloto automático, abrí Facebook y escribí el nombre de Fernanda. No había mirado su perfil en meses, había estado demasiado ocupada trabajando, demasiado enfocada en mi propia vida. Ahora desplacé publicación tras publicación, mi enojo creciendo con cada deslizamiento. Ahí estaba ella, posando con el vestido de 2,000 pesos de boutique Luna Dorada, el que mamá había dicho que era para su cumpleaños. Ahí estaba Fernanda en algún resort el mes pasado, holgazaneando junto a una piscina con un cóctel elegante. Foto tras foto, fiestas, clubes, restaurantes, los reconocí todos de mis estados de cuenta bancarios. Incluso llevaba puesta la joyería cara que sin saberlo había pagado yo, etiquetándose en todos los lugares elegantes que visitaba con mi dinero. Necesitaba más información, así que llamé a la tía Magdalena, quien siempre había sido la que decía la verdad en la familia, la única persona que nunca se tragó la narrativa de Fernanda no puede hacer nada mal. Tía Magdalena, necesito preguntarte algo, dije. ¿Has estado en la casa de mis padres últimamente? ¿Han hecho algunas reparaciones? Dejó escapar una risa amarga que me dijo todo antes de que siquiera hablara. ¿Reparaciones? Lo único que ha cambiado es que la casa está empeorando. Tu padre ni siquiera arreglará el escalón roto del porche delantero. ¿Por qué preguntas? Mientras le explicaba sobre el dinero que había estado enviando y las supuestas reparaciones, los suspiros de la tía Magdalena se volvían más profundos. Ay, Valeria, dijo finalmente, su voz pesada con simpatía. Ese dinero no está yendo a reparaciones. Fernanda no trabaja, ni siquiera busca trabajo ya. Solo está de fiesta todo el tiempo. Incluso está tratando de arrastrar a mi Valentina a ese estilo de vida también, la invita constantemente a estas fiestas salvajes, diciéndole lo divertido que es vivir, libre y fácil, punto. Mi estómago ya estaba hecho nudos, pero lo que dijo después me heló la sangre. Hay algo más que deberías saber, continuó la tía Magdalena, bajando su voz. Valentina me dijo esto en confidencia, pero necesitas escucharlo. Fernanda ha estado mostrando una carta de recomendación, supuestamente tuya. Dice que hizo una pasantía en tu empresa bajo tu supervisión. Valentina la vio, tiene tu firma y todo. Fernanda está planeando usarla para aplicar en Valencia Industries. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Una carta de recomendación falsificada con mi firma? Si Fernanda era descubierta, y sería descubierta, no solo sería su reputación la que estaría en juego. Sería la mía, la de mi empresa, todo por lo que había trabajado podría ser destruido. Colgué con la tía Magdalena e inmediatamente llamé al Departamento de Recursos Humanos de Valencia Industries. Mis manos temblaban mientras explicaba la situación. Necesito reportar una carta de recomendación fraudulenta, dije. Mi hermana está aplicando para un puesto usando una carta falsificada en mi nombre. Nunca la escribí, nunca la firmé, y ella nunca ha trabajado en mi empresa. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. 2 días después, mi teléfono explotó con llamadas de mis padres.
Cuando finalmente contesté, la voz gritona de mamá casi reventó mis tímpanos. ¿Cómo te atreves a sabotear la carrera de tu hermana?, chilló. Estaba a punto de conseguir ese trabajo en Valencia Industries. Mamá, ella falsificó mi firma. Finalmente estaba tratando de hacer algo con su vida, continuó como si yo no hubiera hablado. Y tú lo arruinaste. Siempre has estado celosa de ella. Escuché movimiento, luego la voz de papá vino a la línea, más enojado de lo que jamás lo había escuchado. Fernanda ha estado llorando por 2 días seguidos por tu culpa, gruñó. ¿Es eso lo que querías? ¿Lastimar a tu hermana? Bueno, felicitaciones, ya no eres mi hija. Considérate desheredada. Papá, ella cometió fraude. Si alguna vez quieres que te perdonemos, me cortó, su voz fría y calculadora, necesitarás empezar a enviarnos más dinero. Mucho más que antes. Tal vez entonces algún día podríamos considerar perdonarte por lo que le has hecho a tu hermana. Las palabras de mi padre fueron la última gota. Años de manipulación, culpa e injusticia me golpearon en ese momento, y de repente todo se volvió cristalino. La niebla de obligación que había nublado mi visión por tanto tiempo finalmente se levantó. No, dije firmemente al teléfono, mi voz estable por primera vez en años. No les debo nada más. Los ayudé desinteresadamente, y ustedes me mintieron. Si necesitan dinero tan desesperadamente ahora, ¿por qué no le piden a Fernanda que ayude? Ella es en quien han estado gastando todo ese dinero de todos modos. Antes de que pudieran responder, colgué. Con manos temblorosas, abrí mi aplicación bancaria y permanentemente revoqué el acceso de mi madre a mi cuenta. Mientras presionaba el botón de confirmar, sentí un peso levantarse de mis hombros, y uno nuevo asentarse en mi estómago. Sabía lo que venía. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente, como una tormenta que no terminaría. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, la voz de mamá chillaba a través de mi buzón de voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tu egoísta, el mensaje de Fernanda siguió, te crees tan superior a todos los demás con tu trabajo elegante y tu vida perfecta. Borré los mensajes sin escuchar el final, pero seguían llegando. Día tras día, mensajes de texto, correos de voz, correos electrónicos, todos llenos de insultos, manipulaciones de culpa y demandas de restaurar su acceso a mi dinero. Cada uno más desesperado y enojado que el anterior. Bloqueé sus números, pero comenzaron a llamar desde diferentes teléfonos. También bloqueé esos. Una semana después del bombardeo, la tía Magdalena llamó. Valeria, cariño, dijo suavemente, quería advertirte. Tus padres están llamando a todos en la familia. Están diciéndole a todos qué hija tan terrible eres, como los abandonaste en su momento de necesidad. Hizo una pausa, y pude escuchar el enojo protector en su voz. Yo sé la verdad, y también Valentina. Hemos tratado de decirles que están equivocados, pero no escucharán. Solo quería que supieras lo que están haciendo. Eso fue hace 3 meses. Ahora mi vida se ha asentado en una nueva normalidad. Mi cuenta de ahorros está creciendo de nuevo, es asombroso que tan rápido se acumula el dinero cuando no está siendo drenado por otros. He comenzado a buscar departamentos seriamente, yendo a visitas los fines de semana. La semana pasada, incluso me reuní con un asesor hipotecario. Las llamadas mayormente han parado, aunque todavía recibo el mensaje ocasional desde un número nuevo. Los borro sin leerlos ahora. A veces me pregunto sobre mis padres, si la espalda de papá realmente está empeorando, si mamá todavía está encubriendo los excesos de Fernanda. Me pregunto si Fernanda alguna vez intentó falsificar la firma de alguien más, o si todavía está viviendo la gran vida a costa de alguien más. Pero principalmente, me enfoco en mi propia vida. Trabajo. Ahorro. Paso tiempo con amigos que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Estoy aprendiendo a dejar de sentirme culpable por cuidarme a mí misma primero. ¿Volveré a hablar con mi familia alguna vez? Honestamente no lo sé. Tal vez algún día las cosas serán diferentes. Tal vez algún día entenderán lo que hicieron mal, o encontraré en mi corazón perdonarlos incluso si no lo hacen. Pero por ahora, estoy enfocada en construir la vida que quiero, una que no está cargada por la culpa, la obligación o las expectativas de otras personas. A veces lo más difícil no es enfrentarse a otros, es defenderte a ti misma. Y a veces,
La familia que eliges es más valiosa que aquella en la que naciste. A veces la cosa más valiente que podemos hacer es decir no a aquellos que siempre han esperado que digamos sí. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta, comparte tus pensamientos abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias.